¿Hasta dónde la guerra afectó nuestras ciudades y las personas que crecían en ellas? Es una reflexión sobre el conflicto armado colombiano. Así es, 9 disparos. Un documental de Jorge Andrés Giraldo, que es hoy protagonista en Expresión Visual. Bienvenidos. Hoy nos acompañan en Expresión Visual Jorge Andrés Giraldo, él es suboficial activo de la Armada Nacional de Colombia, además es comunicador de la Universidad Javeriana y director de nuestra producción protagonista el día de hoy, 9 disparos. También nos acompaña Carlos Eduardo Rodríguez Aristizábal, documentalista, realizador audiovisual y asesor de esta tesis, 9 disparos. Bienvenidos. Hola, mucho gusto. Gracias. Bueno, me gustaría que empecemos entonces haciendo una pequeña sinopsis de lo que es 9 disparos. Las personas van a estar viendo unos apartes, entonces para que les demos una idea de a qué pertenecen estas imágenes. Ok, bueno, estas imágenes hacen parte de un material de archivo enorme que construyó mi mamá junto conmigo durante más de 30 años. Ella es fotógrafa de plazas, de iglesias, de parques, y yo adquiero esa adhesión por el amor hacia la fotografía y hacia muchas cosas audiovisuales, y vivimos momentos muy complejos que quedaron registrados desde su lente. 9 disparos es un espejo social de nuestra realidad, de quiénes son los que vamos al campo de batallas. Es la historia de un muchacho de barrio que tiene muy pocas posibilidades sociales en su entorno, y a través de una cantidad de dinámicas que va construyendo su madre, la señora Blanca, él va surgiendo hasta llegar al punto de entrar en la guerra. Cuando este hombre, que soy yo, entra en la guerra, entra con esta afinidad, por esta pasión por lo audiovisual y por estar registrándolo todo, y empieza a capturar con sus diferentes cámaras lo que era para él sentir y vivir la guerra, como un muchacho de Cali que crece entre la Paso Ancho, la Guadalupe y la Simón Bolívar, termina de un momento a otro en las selvas del Raposo, en San José del Guaviare, en La Guajira, y precisamente no paseando. Y entonces eso es una construcción soportada desde imágenes originales. Aquí todo es lo que se muestra, se sustenta originalmente. Bueno, ahora que menciona eso, claramente no es una situación que pueda ser ajena para muchos, porque muchos jóvenes también han tenido que vivir esta situación. Jorge, ¿en qué momento decides que ese sería el tema para la tesis y por qué era el indicado? Ok, esta decisión no es mía, esta decisión surge producto del encuentro que tuvimos el maestro Carlos y yo. Yo solicité hacer un proyecto de grado en la Universidad Javeriana, el cual fue aprobado, y era una película, sí, con heridos en combate, pero yo quería mostrar más que todo como de dónde surge la resiliencia en las tropas, esa capacidad de superar un momento pues adverso, cómo vivían los heridos en combate desde sus hogares, el conflicto y las heridas. Cuando me conozco con Carlos, él dice, quiero conocerte primero a vos, contame quién sos vos, cuál es tu vida, qué te ha pasado. Le cuento, hombre, yo soy esta persona, fui herido en combate donde recibí 9 tiros, 9 impactos de calibre 45 y pues todo lo tengo soportado audiovisualmente, como así. Sí, o sea, es que puede sonar una hipérbole muy grande, pero es que tenemos registradas todas nuestras vidas. Podemos tener perfectamente 2 habitaciones de piso a techo, de pared a pared, llena de material de archivo. Es una compulsión, una obsesión muy grande por capturar no imágenes, sino momentos. Carlos, cuéntanos precisamente sobre esa orientación, porque cuando llega un estudiante con un tema para una asesoría, para una tesis, no solamente está la parte académica, sino también la parte personal y lo que ya de alguna manera pues la persona está a puertas de graduarse y dejar de ser ese estudiante para convertirse en profesional. Está de alguna forma la responsabilidad de lo que es ese trabajo. Sí, pues a nivel personal fue muy impactante. O sea, Jorge es un militar activo aún hoy en día, y para mí como profesor, digamos, encontrarme con un militar activo como alumno era un reto, y además era una situación que en principio me echaba para atrás. O sea, realmente no
no, pues mi vida ha ido por otro lado muy distinto, o sea, no he tenido relación con militares, ni con gente armada, ni he estado, digamos, como muy cercano a esas dinámicas. Y justamente el cambio que yo vi que era posible, basado en el archivo que doña Blanca había empezado pues, a construir, que era inmenso, era la posibilidad de que desde la vida de Jorge, que es un militar, se contara la vida de muchos jóvenes en Colombia, independientemente de que vayan al ejército, a la guerrilla, a los paramilitares. Vi que en esa historia hacía eco, digamos, la situación de muchos jóvenes de nuestro país. Y eso fue lo que le propuse a Jorge. No hablemos de los heridos de la infantería de Marina, sino que hablemos de los jóvenes que van a la guerra. En tu caso particular fuiste pues, a la infantería de Marina. Entonces digamos que para mí el reto personal o el proceso personal fue grandísimo. Primero porque me enfrentó a mis prejuicios también. Y ese ir a conocer a Jorge muy poco a poco, hasta que ya dije, bueno, pues vamos aquí. Y Jorge pues, aceptó y realmente tuvo la valentía como de enfrentarse a su vida en esas imágenes porque no es fácil. O sea, es un documental autobiográfico, Jorge es el que lo narra. Y la narración básicamente es lo que él siente y vive frente a las imágenes que él tenía allí guardadas. O sea, vio pasar su vida adelante haciendo este trabajo y sé que eso es un acto pues, de valentía grande y es una experiencia que yo no quisiera para mí. O sea, yo no quisiera enfrentarme como a ciertos momentos de mi vida, siendo mi vida para nada parecida pues, a la de Jorge, digamos, en la intensidad de los dramas y de las situaciones. ¿Qué responsabilidades o sientes que se asumieron retos adicionales cuando se tocan esos temas que no son ajenos para nadie, que los jóvenes también se sienten identificados, que es una situación para los colombianos de pronto tan latente aún? Pues, gracias por esa pregunta. Las responsabilidades eran muchas. Pues, como ya hemos hablado, soy militar activo. Trabajé durante muchos años en incorporaciones y eso me obligaba a ir a muchos colegios, centros tecnológicos, académicos. Entonces empezás a tener como un reconocimiento social en los jóvenes. Entonces cualquier cosa que yo dijese, de la forma como yo la dijese, podía arrastrar o hacer muchas cosas pues, negativas con ellos. Lo que iba a decir, pues por estar activo, pero no quería desarraigar lo que yo había vivido, mi verdad. No quería institucionalizar la película. La película es un documento muy íntimo, muy de la naturalidad con la que crece una familia. No era un producto de fuerzas militares. Temíamos que se confundiera esa perspectiva de la lectura, pero pues gracias a Dios la película se entiende perfectamente, no ocurrió ese efecto. Ella es Blanca Antía Certuccini, es mi mamá. Con 3 años vio asesinar a su madre. En la adolescencia vio morir a su padre. Ya no soy su bebecito, mamá. Como ya se puede dar cuenta, hace mucho tiempo ya crecí, ya soy un hombre. Ya me desprendo de usted, de mi familia, de mi casa. Voy a buscar mi futuro. Mi mamá, como siempre, grabándolo todo. Cada momento de nuestras vidas es capturado con una de sus cámaras. Puedo decir con toda seguridad y criterio que conocí el lado más horrible de los seres humanos y a la vez conocí lo mejor de los hombres. Vi cosas que ningún ser humano debería ver jamás y las fotografié.
Oiga, desde que yo tengo memoria, desde que yo creo que me está acercando lo del ombligo, cuando ahorita no me trayecto, la figura que viste mi mamá es con una cámara. No me puedes mar parqueada. ¡Está divina! Lo más hermoso es ella que me llega a faltar mi mamá. Bueno, Carlos, ¿cómo fue ese consenso entre ambos? Porque claramente se está trabajando o se estaba trabajando un proyecto que era muy personal, pero cómo de pronto ponerle una línea para que también estuviera no solamente el protagonista, sino el director de un proyecto allí, que no se fuera de pronto a entremezclar y decirle de pronto en algunas ideas a él, bueno, vamos hasta aquí, o qué tanto se podía permitir lo que él estaba haciendo a las ideas que usted también tenía como asesor. Pues yo creo que encontramos como un terreno en común, realmente ese fue como el primer proceso, es encontrar desde dónde hablar y cuáles eran como las líneas rojas un poco, como para poder estar yo también en el proyecto. Y lo primero fue lo que hablamos ahora, o sea, vamos a contar la historia de un joven de escasos recursos de barrio, eso fue lo primero. El segundo, por ejemplo, evitar, digamos, como la actualidad política. Durante ese momento se estaba dando las conversaciones de La Habana y eso nosotros lo veíamos absolutamente. Sabíamos que estaba ahí, pero para mí era claro, digamos, que en la película, porque en eso Jorge y yo no nos encontramos, digamos, en la lectura política del país, pues no nos encontramos. Entonces, digamos que no hay opiniones políticas en la película, aunque la película es absolutamente política, digamos, en un sentido profundo, no hay opiniones sobre la política local y como la coyuntura y demás. Yo le decía a Jorge, a mí no me interesa qué puede pensar un militar de la FARC, porque lo puedo suponer, ¿me entiendes? Entonces, esas cosas no van a estar allí, entonces digamos que ahí encontramos como un lugar desde donde hablar. Jorge y yo firmamos el guión juntos y digamos que es un guión que yo aún hoy lo firmaría de nuevo por lo que la película dice y demás. Entonces, sí, hubo como claridad y digamos que el primer momento fue llegar como a ese consenso y que Jorge entendiera y su compañera, porque Luisa Fernanda Pérez fue compañera, digamos, de Jorge durante la primera etapa, que fue la parte pues académica, porque luego la película siguió, digamos que la película que hay hoy no es la misma que se entregó como trabajo de grado, sino que luego con el apoyo de la universidad hubo un proceso más, yo hice un montaje final, se hizo una postproducción de audio, pero lo principal de lo que preguntas es encontrar ese terreno común en el cual los dos podíamos estar. Jorge, claramente pues se intenta, o no sé hasta qué punto se llega a decir, bueno, vamos a contar la historia de un joven y de pronto llegar a tener esa distancia entre lo que es la historia propia a lo que se está contando, que lo hemos dicho, se pueden sentir identificados muchos, pero también, como lo mencionaban ustedes, es ver la vida correr. Y aunque ya estás acostumbrado a tener ese material fotográfico y audiovisual y tal vez de verlo, una cosa de pronto es diferente ya tenerlo en una edición y tal vez ver esos minutos ahí, ya volverlos de pronto también hasta vivir. Porque cuando uno ve una foto o ve un video, hay cosas que se remueven. O sea, ¿cómo fue también hacer esa distancia entre lo que era el protagonista y lo que era el director en ese momento? Pues mira, creo que uno de los buenos secretos de la película es de que precisamente no hubo esa distancia. Este es un relato autobiográfico, narrado en primera persona, y había que adentrarse ahí. Y uno dice, listo, es contar mi vida, que se supone que es fácil, fue un proceso, lo puedo decir, horrible, casi traumático para mí. Tuve muchos momentos de duelo, de catarsis. Yo te dije, mi mamá y yo tenemos una compulsión muy enorme por capturar imágenes, momentos. Ella los ve, ella captura algo, ella graba, toma fotos y ella llega a su casa corriendo a verlo, yo no. Yo capturaba compulsivamente y archivaba de una manera muy cuadriculada, era muy ordenado en la manera de archivar y sabía que lo que tenía, un ejemplo, nació mi hijo, alegría total, y ese día le puse el nombre y así lo archivaba y le ponía la fecha y lo traía en qué carpeta lo colocaba, pero nunca los veía. Tener que enfrentarme a mis propias imágenes hechas por mí era recordar como estar de nuevo ahí parado, el olor a todas las cosas, los sonidos que emanaban en ese momento. Bueno, Carlos, como lo hemos mencionado, esto, bueno, es un trabajo de tesis, pero ya se ha convertido en algo más. Ahorita vamos a seguir hablando que ha pasado por festivales y realmente es por ese impacto.
¿Qué deja de pronto este proceso para usted como docente? Porque son muchos los estudiantes que pueden pasar también por una oficina, una asesoría de tesis, pero a veces también son pocos los que logran dejar un impacto también en el docente. Esa pregunta es difícil, porque realmente durante mi vida profesional he combinado como la realización, o sea, yo básicamente soy realizador de documentales, es lo que más me gusta, con la docencia, y la docencia siempre ha sido algo a lo que voy y vuelvo, pero no es algo a lo que me he dedicado de manera continua. Y tengo también cierta distancia frente a los procesos académicos con los que se asesoran los trabajos de producción. Hay un conflicto muy grande en las universidades para validar, digamos, trabajos de producción como trabajos de grado, porque primero te piden un marco teórico que debes sustentar y todo, y yo por experiencia sé que la producción no se hace así, realmente uno tiene intuiciones, tiene cosas, y entre más teoría tengas y más academia tengas y más rigor, mejor intuyes y mejor resuelves, pero no hacer un marco teórico para luego hacer una película. Entonces nosotros digamos que procedimos al revés, o sea, primero hicimos como la película a base de intuiciones, de sensaciones, y cuando ya estaba muy avanzada, miramos, bueno, ¿y esto dónde se ubica dentro del audiovisual contemporáneo? Entonces digamos que fue al revés. Pero también tengo dudas si eso académicamente es válido, ¿no? O sea, si realmente dentro de la academia es un proceso que debe ser validado o no. Entonces estoy todavía en ese sentido con un pie como en la academia y con un pie como en la realización. Pero si uno valorara por los resultados, uno diría, no, pues sí, o sea, pues vale la pena porque la película fue a festivales o demás. Pero la función de la academia tampoco es llevar películas a festivales. Entonces, digamos que tengo muchas preguntas sobre esa, y creo que todos los docentes pues, que trabajamos en esta parte las tenemos, y creo que es un tema que en muchas universidades aún no está resuelto. Bueno, definitivamente tenemos muchísimo más para hablar, pero el tiempo se nos va acabando, así que Carlos, me va a tocar despedirlo en este momento porque tenemos a otro invitado en el siguiente bloque que nos va a seguir hablando de lo que fue todo este proceso. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos. Ella es Blanca Antía Certuccini, es mi mamá. Con 3 años vio asesinar a su madre. En la adolescencia vio morir a su padre. Ya no soy su bebecito, mamá. Como ya se puede dar cuenta, hace mucho tiempo ya crecí, ya soy un hombre. Ya me desprendo de usted, de mi familia, de mi casa. Voy a buscar mi futuro. Mi mamá, como siempre, grabándolo todo. Cada momento de nuestras vidas es capturado con una de sus cámaras. Puedo decir con toda seguridad y criterio que conocí el lado más horrible de los seres humanos y a la vez conocí lo mejor de los hombres. Vi cosas que ningún ser humano debería ver jamás y las fotografié. Oiga, desde que yo tengo memoria, desde que yo creo que me está acercando el ombligo, cuando ahorita en un trayecto, la figura que viste mi mamá es con una cámara. Ah, sí. Me puede mar parqueada. ¡Estás divina! Mira, lo más hermoso es ella que me llega a faltar mi mamá y yo no lo quiero, hermano. Continuamos en Expresión Visual hablando de nuestro proyecto audiovisual protagonista 9 disparos. Ahora en este bloque tenemos una nueva invitada y es Blanca Antía, bienvenida.
Gracias, señorita. Estoy para contestar sus preguntas. Bueno, aquí tenemos muchísimo para hablar sobre 9 disparos. Ella es fotógrafa y además es la mamá acá de nuestro director que, por supuesto, como él nos ha mencionado, es protagonista también porque ha sido quien ha impulsado toda esta, de alguna forma, visión audiovisual de lo que es Jorge y quien ha recopilado todo este material. A mí me gustaría, porque yo estoy, la verdad, como muy ansiosa por saber en qué momento usted decide, voy a tener un archivo muy grande de lo que es la vida de mi hijo. Siempre, desde que él estaba pequeñito, yo siempre he registrado todo, porque pues yo los crié a ellos con mi fotografía, porque pues yo era fotógrafa de iglesias, de primeras comuniones, de todo eso. Y ellos también me ayudaban, porque yo les enseñé desde pequeñitos a la fotografía. Ya cuando me hice a mi cámara de video también, él me ayudaba a hacer filmaciones de eventos sociales. Y siempre yo yo tengo una cantidad, como el alto de una pieza de puros registros de videos, de fotografía. Y pues inclusive en la película se habla mucho del perdón y fue una de las cosas que más le inculqué a él de pequeñito, que uno tenía que perdonar. Y pues el papá de él lo abandonó estando pequeñito y yo nunca le inculqué odio, porque yo compraba los juguetes y le hacía creer que era que el papá se los mandaba de Venezuela, que él en ese tiempo vivía en Venezuela. Y así, su papá te quiere mucho, lo que pasa es que él no puede estar al lado de nosotros, pero aquí te mandó este regalo. Entonces nunca hubo odio en el corazón de él. Cuando ahí en la película se ve, él nunca tuvo odio con el papá llega y le toca estar en la muerte, el papá ahí se ve, le tocó ver, ahí en la película dice, los militares nunca pueden estar ni en el nacimiento de sus hijos ni en la muerte de sus padres, y ahí le tocó el nacimiento de mi nieto Juan Esteban y le tocó estar en la muerte del papá. Entonces, ¿cómo recibe, digamos, cuando él le cuenta que con ese material que usted ha ido grabando va a ser una película? Pues sí, a mí pues me impactó mucho, pero pues yo le dije, mi amor, hágale, porque si ese es su proyecto de grado y ese material le sirve, aquí tengo todo el material, lo que necesite, bien pueda utilizarlo. Y pues con el profesor Carlos utilizaron el material y les fue muy bien. Bueno, Jorge Andrés, ahorita ya mencionó algo muy importante, además que no es solamente una película, que es un reconocimiento personal que le hace emocionar a ella, le hace emocionar a usted y tal vez a muchos, sino que a los expertos también han dicho que realmente es un gran producto audiovisual con esos reconocimientos, Festival de Cine de Cartagena y además de otro tipo de buenos comentarios que ha podido recibir. Hablemos un poco de eso. Ok, pues tuvimos la muy buena fortuna de estar en el Festival Internacional de Cartagena, el FICSI 57, en el cual estuvimos en 2 categorías, en la Guerra y la Paz, en otras estuvimos en fuera de concurso como nuevos creadores. También estuvimos en el Festival Internacional de Cine Takechima, donde ganamos, allí ganamos el primer lugar a mejor película, a mejor largometraje en el Festival Internacional de Cine de Cali. Hemos recibido invitaciones expresamente del gobierno de Cuba, de festivales en Estados Unidos, en Europa. No nos esperamos esto, pues es un trabajo de grado, que se le metió el alma así, pero no esperamos que fuera a llegar hasta allá, donde hemos estado con ella. Y seguramente donde van a seguir llegando a diferentes lugares, porque todavía le queda más camino por recorrer precisamente a esta película. Y a mí me gustaría que, si hay nuevas producciones audiovisuales, si a Jorge como comunicador y además con todas esas historias que tiene en bagaje también, le quedaron ganas de seguir haciendo otros productos audiovisuales, nos acompañe nuevamente en el programa. Nuevamente, mira Jessica, hay un momento muy bonito que se está dando y es de que necesitamos urgentemente una memoria histórica. Y esta memoria histórica creo que es el mejor momento que nazca del pueblo, no de los que siempre han contado la historia, no de los mismos que han tenido esa hegemonía, ese poder de contar nuestras historias. Ya hay muchos relatos de quienes vivimos la guerra y no solamente nuestros, las mamás de los guerrilleros, de todo el mundo, los mismos guerrilleros, porque cuando nos conocimos en el campo de batalla nos dimos cuenta que éramos muchachos muy parecidos. En todo, veníamos de los mismos lugares, éramos el pueblo. Entonces estos relatos cobran, ya hoy en día todo el mundo tiene un celular, una cámara, pueden ir registrando y creo que está la hora de que la gente, la base
de la nación empiece a contar y a relatar sus historias. Bueno, así es, así que invitados siempre, felicitaciones por todo ese trabajo, así que esperamos también que esa sala se siga llenando de más. Yo me siento muy orgullosa con mi hijo por todo lo que ha hecho, y también yo sufrí mucho cuando a él le pegaban los disparos, los sufrí como en carne propia, era como si me hubieran pegado los disparos a mí. Eso fue mucho sufrimiento, toda esa etapa cuando él estuvo hospitalizado y todo eso son sufrimientos que nos ha causado la guerra, a las madres, a nosotras las madres. Claramente ha tenido un fuerte impacto, como lo mencionábamos desde el principio. Bueno, nuevamente, bienvenidos y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Jessica. Bueno, ustedes en sus casas, si también quieren participar en Expresión Visual, me pueden escribir a jessica.blandon@canal14.tv. Chao.